Invitamos también a la profesora doctora Zulma Trinidad Zarza, vicedirectora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, a formar parte de la mesa de honor, igual que la profesora doctora Porfiria Orego Invernici, nuestra tesorera. Una vez conformada nuestra mesa de honor, tapemos en Porainte, Guaraní Logape. Agradecemos la traducción del profesor doctor Rafael Ruiz. Ongacanto Agropecuario Iguazú, Boycara Temicoayara, David Galeano Olivera, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Jaumoiro Ixupé, Boycara Temicoayara, Zulma Beatriz Trinidad Zarza, Jaeva Motenondejara Mocoinja, vicedirectora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Boycara Temicoayara, Nelson Zacarías Ortiz, Jaeva Ateneo Putibojara Guazú, secretario general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Aderi Oin Porfiria, profesora doctora Temicoayara Porfiria Orego Invernici, tesorera del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. También acompaña a la mesa de honor el profesor doctor Rafael Ruiz. Cuando llegue la PM, vamos a ponernos de pie para entonar el himno nacional paraguayo.
Volcape, cuando ella por la gente de Italia por la gente azul. Y por ahí, ya aquí mamá van muy invocar, pero es importante también señalar quienes nos acompañan esta noche, esta tarde, perdón, y recibirán la máxima condecoración del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Empezamos por el profesor doctor Roberto Alfonso Durano, presidente de la Fundación Scriptorium Foroyulense. También recibirán la distinción de amigo solidario de la lengua guaraní el señor Pietro Valen, intendente de la ciudad de San Daniele de Friuli. Tengo que hacer la salvedad de que el amigo traductor estaba tratando de enseñarme italiano, pero no fui muy buena alumna al parecer. Las disculpas del caso. También están con nosotros doña Reina Netivet, Estefano Gabriel Inocencio Pavetti Serrati. Adeí Humberto Agustín Rossi Núñez. Pedro Celestino Espino Larroa. Carlos Alberto Sosa Jovellano Arias. Encarnación Johnny Calderón. Luis Miguel Gamarra Ocampos. Ney. Mi muñequita Guardia, como esa cabaña de Valle de Botacuara. Vamos a escuchar la lectura de la resolución correspondiente, que dice así: Fernando de la Mora, 16 de octubre del año 2025. Resolución número 04/2025, por la cual el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní inviste a doctores honoris causa en Lengua y Cultura Guaraní y otorga la máxima condecoración institucional, el título de amigo solidario del idioma guaraní, visto y considerando la solicitud presentada por los miembros Zulma Beatriz Trinidad Zarza, Nelson Zacarías Ortiz, Paulino Carlos Antonio Ferreira Quiñones, Porfirio Orrego Inverniz, María Antonia Rojas Aranda, Virgilio Silvero Arévalos,
Jorge Tadeo Galeano Núñez y Hugo Iván Maricón Morel, solicitando la investidura de doctor honoris causa, benefactor y difusor de la lengua y la cultura guaraní, Guaraníñete, Arecote, Pico Ayar, para Roberto Alfonso Yurano, presidente, director y profesor de la Escuela Italiana de Amanuenses de Italia, y el otorgamiento de la máxima condecoración institucional, el título de Amigo Solidario del idioma guaraní, a Pietro Valle, alcalde de la ciudad de San Daniele de Friuli, Italia, a Estefano Gabriel Inocencio Pavetti Serrati, lo mismo que para las siguientes personalidades del ámbito académico y cultural del Paraguay: Carlos Alberto Sosa Jovellano Arias, Luis Miguel Gamarra Ocampos y Humberto Agustín Rossi Núñez, merecedores de tan relevantes distinciones por sus méritos y aptitudes y por su manifiesta predisposición y acción decidida en la promoción, la difusión y la jerarquización y el fortalecimiento de la lengua y la cultura guaraní. 2. La ley 2574/2005, que reconoce al Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní como institución de educación superior con autonomía y rango universitario. Por tanto, el presidente del Comité Ejecutivo, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, en uso de las atribuciones que le competen, resuelve: artículo 1, investir con el título de doctor honoris causa, benefactor y difusor de la lengua y la cultura guaraní, a Roberto Alfonso Yurano, y otorgar la máxima condecoración institucional, el título de Amigo Solidario del idioma guaraní, a Pietro Valle, Estefano Gabriel Inocencio Pavetti Serrati, Carlos Alberto Sosa Jovellano Arias, Luis Miguel Gamarra Ocampos y Humberto Agustín Rossi Núñez, merecedores de tan relevantes distinciones por sus méritos y aptitudes y su manifiesta predisposición y acción decidida en la promoción, la difusión y la jerarquización y el fortalecimiento de la lengua y la cultura guaraní. Artículo 2. Realizar la ceremonia de investidura y el otorgamiento de los respectivos diplomas, resoluciones y demás distinciones protocolares en la sede central del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, Guaraní Loga, ubicada en Julia Miranda Cueto, número 1721, entre Utonono y R3 Corrales, zona sur, Fernando de la Mora, el jueves 16 de octubre de 2025 a las 16 horas. Artículo 3. Comunicar a quienes corresponda publicar y cumplido archivar. Firma la presente resolución el profesor Dr. David Galeano Olivera, presidente del Comité Ejecutivo y director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Procedemos a la investidura. Convocamos para que pase adelante entonces a nuestro homenajeado, al profesor Roberto Alfonso Yurano. La resolución que acaba de ser leída por nuestra maestra de ceremonia, y también está incluida acá el diploma correspondiente, que en este caso le acredita al doctor Yurano la condición de ser doctor honoris causa del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Y esto es artesanía paraguaya, para el recuerdo del doctor Yurano. ¿Me permite la lectura del diploma correspondiente? Sí, por favor.
República del Paraguay, Instituto de Educación Superior Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, reconocido por Ley 2574 con autonomía y ramo universitario, doctorado en Lengua y Cultura Guaraní, por cuanto Roberto Alfonso Giurano ha acreditado los méritos académicos, personales y profesionales suficientes y demostrado su decidido compromiso con la difusión y el fortalecimiento de la lengua guaraní, le confiere el título de Doctor Honoris Causa, benefactor y difusor de la lengua y la cultura guaraní, Guaraniñete Arecote Micuayara. Por tanto, le expide el presente diploma que le habilita el goce de las prerrogativas que al grado corresponde, dado y registrado en la ciudad de Fernando de la Mora a los 16 días del mes de octubre del año 2025, firmado por las autoridades correspondientes. En estos momentos procedemos a la investidura haciendo cambio del distintivo de la beca de licenciado por la capa de doctor. Cuidado. Ahora sí. Y vengo de Leana, Italia. Estoy muy contento de estar aquí en Paraguay y de recibir esta importantísima distinción del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Agradezco a todas las autoridades presentes, profesor Dr. David Galeano Ribeiro, director general del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, profesora doctora Zulma Beatriz Trinidad Zarza, profesor doctor Nelson Zacarías Ortiz, secretario general, y a todas las personas que han contribuido de alguna manera a mi vida. Un agradecimiento especial a los amigos Stefano Pavetti Serrati y José Samudio Falcone. Finalmente agradezco a la Embajada Italiana en Paraguay que nos ha apoyado y ha hecho posible mi presencia aquí. El año pasado entregamos el volumen del Nuevo Testamento de nuestra copia de la Biblia de Gutenberg en la Biblioteca Nacional de Paraguay, que con las otras 6 copias realizadas por nosotros se conservan en los más importantes museos y bibliotecas del mundo. Este año celebramos otro evento muy importante, ya que la Biblia de Gutenberg se compone de 2 volúmenes y también hemos realizado la copia del Antiguo Testamento y lo hemos entregado en extremo mundial aquí en Paraguay. Este gesto significa tanto el gran respeto mío personal y de todo el equipo de la Fundación Escritor Florimilense, que nutrimos
para el pueblo paraguayo, como la voluntad de echar raíces estables en este magnífico país. Ayer por la mañana firmamos un convenio con el presidente del Congreso de la República del Paraguay. Me siento muy honorado por este intercambio entre nuestras culturas y gracias a estos importantes proyectos se puedan desarrollar también nuevas sinergias entre nuestros países. Vengo de Friuli Venezia Giulia, que con el Paraguay tiene muchas similitudes. Primero tiene dos idiomas, de los cuales el primero deriva del latín y el segundo es una lengua autóctona, como su guaraní, que me gustaría aprender para que pronto pueda decir nuestro querido idioma guaraní. Gracias. La persona del señor Pietro Valent, que es alcalde, es intendente de la ciudad de la cual forma parte del doctor Giuliano, y queremos a él entregarle una distinción que es la máxima que otorga el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní. Se llama Amigo Solidario del idioma guaraní. Entonces, queremos invitarle a él para que acá la doctora Suma Trinidad le haga entrega al doctor con la carpeta correspondiente. Vamos a pedirle a esa asesora que haga la entrega de ese documento. Pietro Vale, quando Dino Chacoá, o Michel Passendere, o Republicano e Miacô, com a maternidade, e a minha arama de eliminação. Le va a entregar entonces a señor Pietro Vale nuestro saludo, nuestro afecto y gracias por estar hoy acá. ¿Sí? ¿Puede decir una palabra? Sí, adelante. Allora voglio ringraziare tutti voi per questo riconoscimento che non mi aspettavo. Gracias a todos ustedes por su presencia y por haberme distinguido con tan alto honor de recibir este diploma y que formo parte de esta familia. Io No me esperaba esto realmente. sono qui per compiere il mio dovere, che è servire il mio popolo e servire la gente in generale. Soy como una persona normal que solo hago mi trabajo de servir a mi pueblo y a todas las personas que siempre se acercan a nuestra gestión. Ho diverse fortune. La prima è quella di fare una cosa che mi piace, servire la mia gente. La seconda è di essere sindaco di una città che ha una biblioteca molto importante. La primera, como dije, es servir a mi pueblo y otro que tenemos una biblioteca muy surtida y muy bien cuidada en nuestro país, el país se llama a la ciudad. È una biblioteca che ha più di 550 anni e contiene oltre 12.000 testi antichi, 280 manoscritti. Tiene un año de 550 años de existencia, así que tiene unos libros muy antiguos que sirven para un estudio profundo de eso. Questi libri li conserviamo noi, sono di nostra proprietà, ma sono di uso per tutto il mondo, quindi un patrimonio universale, quindi anche di voi paraguayani, di origine italiana o no, quello è un patrimonio anche vostro. Tenemos los libros que va a ser el patrimonio universal que sirve para todo el mundo y también para aquellos italianos residentes en Paraguay, pero especialmente para todos los paraguayos que están aquí presentes. E la nostra missione di questa settimana in Paraguay, assieme all'amico Roberto Giurano di Scrittorium, serve proprio a questo,
ponti fra due stati, fra due nazioni e riuscire a mettere a vostra disposizione il nostro patrimonio. Estamos aquí en Asunción juntamente con el doctor Roberto para establecer ciertos vínculos que podamos servir también como puente, pontifice, dice, ponti, latino quiere decir puente, tifie quiere decir constructor de puente. Entonces, él dice que somos constructores y puentes para que las culturas se unan entre Paraguay e Italia, non nuestros países. E credo che lo stiamo facendo bene e quindi anche di questo vi ringrazio. Siamo stati ottimamente accolti, torneremo sicuramente, abbiamo chiuso un progetto ma ne stiamo aprendo diversi altri che vedranno la luce nei prossimi anni. Grazie e spero di tornare in questa bella vostra cittadina e anche di accogliervi in San Daniele del Friuli. Grazie mille. Agradecemos este gesto amable de ustedes que nos acompañaron y también llevamos en nuestros corazones lindos recuerdos y proyectos que vamos a ejecutar no solamente este año, sino los próximos años que esperemos volver a reencontrarnos. Muchas gracias a todos. El doctor Rafael Ruiz tiene doble función acá. Está como una autoridad del ministerio y también un trabajo interesantísimo de traducción. Bueno, este tercer homenaje, acá tenemos, digamos, el sector internacional, y acá está el sector nacional, los homenajeados. Son las dos caras estatales, ¿sí? Este otro es para un querido amigo que acompaña la gestión acá del doctor Giurano y del señor Pietro Valdés, que es en este caso Estefano Gabriel Inocencio Pavetti Serrati. Él sí es paraguayo y está acompañando a esta gestión. ¿Qué opinan de eso? Puede pasar por favor a tu secretaria a hacer la entrega de esta edición acá a Estefano. Bueno, quiero agradecer profundamente al Ateneo y Cultura Guaraní este sueño, este trabajo que nació con el sueño de traer a Roberto Giurano a la Fundación Escritorio aquí a Paraguay, por lo largamente acariciado que empezó ya hace 3 años, cuando me tocó ir yo viví 8 años en Italia, me tocó ir a hacer un curso de dirección de ópera para directores de orquesta, de composición de ópera. Yo conocí en San Daniel del Friuli porque nos daban los cursos de escritura y estaban en un proyecto maravilloso que era la confección de unas réplicas exactas de la Biblia de Gutenberg. Y hacían solamente 6 para las mejores bibliotecas del mundo, porque cada Biblia tiene un valor de más de $40,000. Y le dije, como pensando en voz alta, recuerdo en una cena, le dije, qué maravilloso el trabajo que haces. Ojalá Paraguay un día también pueda acceder a tan importante libro, tan importante reliquia. Como pensando en voz alta, y me dice Roberto, ¿vos crees que al Paraguay le interesaría eso? Por supuesto. Bueno, el Paraguay va a ser el 7º país de todo el mundo que va a tener una Biblia y el único en Sudamérica. Y pasó una cosa muy curiosa, que esa sexta, porque yo la séptima, esa sexta Biblia que iba a ser para el Paraguay, en ese tiempo de improviso llega el Papa Francisco al Friuli. Entonces la Biblia que iba a ser, dice que nada es casualidad, sino causalidad. La Biblia que iba a ser para el Paraguay fue para el Papa Francisco. Entonces ellos hicieron una Biblia más para el Paraguay y gracias a eso somos uno de los pocos países del mundo que tenemos. El año pasado entregaron el primer volumen, este
máxima generosidad tanto de Roberto como del SINDA con el alcalde Pietro Valén de San Daniel y Friuli. También se está hablando ya de unas colaboraciones con hospitales pediátricos del Paraguay, porque ellos, Roberto está también en un proyecto muy grande en hospitales pediátricos donde ellos elaboran unas impresoras en 3D que hacen pequeñas mascarillas para niños prematuros, para que no sean más intubados con problemas de respiración, sino que puedan tener la mascarilla y que no sean invasivos. Eso es realmente un avance muy grande que está en pleno estudio, y hoy en conversaciones con el intendente de Asunción, con el presidente del Congreso también, el puso a disposición. Paraguay va a ser el único país, el primer país de América en tener esto, para que nuestros hospitales infantil, los hospitales pediátricos tengan esta posibilidad. Así que esto es una colaboración no solamente de cultura, sino también humanitaria. Y yo, humilde, indigno servidor, me siento honrado por esta distinción, que no me lo esperaba también. A Villetereguín, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, y con el permiso de los amigos italianos, ahora vamos a pasar al Paraguay. Y acá en el Ateneo, el diploma que llevan dice Amigos Solidarios. El guaraní, de un tiempo a esta parte, comenzó a ocupar muchos espacios valiosos, pero gracias a la ayuda de mucha gente. A veces nos acercamos acá y una puerta abierta, allá otra puerta abierta, más allá. Mucha gente hoy se dedica a la promoción del guaraní. Se enseña en universidades muy importantes. Nosotros tenemos una representante del Ateneo en Génova, y en algún momento hicimos un curso de guaraní en la Universidad de Bari, ¿sí? También, bien Roma, ¿sí? ¿Sí? Le vamos a pasar todos los datos ahora para que tengan. Hicimos unos cursos de guaraní en Italia, ¿eh? Entonces, con esta referencia, queremos en este momento rendir esta segunda parte de los homenajes, que son homenajes muy especiales, son homenajes muy sentidos. En ese sentido, vale la redundancia, queremos hacer este primer homenaje a una gran persona, muy conocida en el ámbito deportivo, sobre todo allí, pero un profesional de muchísimo tiempo de ejercicio en el campo de la economía, del derecho, tiene conocimientos demasiado importantes, muy valiosos, y su larga experiencia permitió ayudar a tanta gente a través de ese trabajo que lleva adelante. Jorge Guaraní, le encanta el guaraní, nos ha acompañado en muchos eventos y siempre sentado allí en la primera línea compartiendo con nosotros muchos eventos. Bueno, de ahora más esta es la casa de él. Hoy está acompañado acá por de parte de tu familia, tu hijo. Con más razón, no quise meter las patas, con más razón, pero acá tu hijo, esta es la casa de ustedes a partir de este momento. Queremos que se sientan pendientes en su casa. Y vamos a entregarle a María Antonia el primer diploma de condecoración Amigo Solidario del Idioma Guaraní al muy querido acá doctor Carlos Alberto Sosa Ovellano. Y esta es la distinción que queremos mostrarle acá y que le vamos a hacer entrega al doctor Sosa Ovellano. ¿Cómo poner acá nuestro programa? Por favor, allí anda ya para que la gente pueda tomarnos un poquito de aquí. Muchísimas gracias, doctor Sosa, por su presencia y sobre todo por aceptar esta distinción. Agradezco mucho a David, a quien yo admiro por su trabajo en favor de nuestro idioma ancestral, que fue desde mucho tiempo perseguido, lo que hay que saber, durante la colonización fue perseguido este idioma, porque obviamente los colonizadores querían que nuestros habitantes autóctonos hablen español, entonces prohibían el guaraní. Después de la Guerra Grande, de la Guerra del 70, incluso salió un decreto en donde prohibía hablar guaraní. También los invasores prohibieron el
Y eso se transmitió a la cultura nuestra. En nuestra familia nos decían, no seas guaraní, como diciendo que el idioma guaraní era malo. Guarango era un término despectivo. Nosotros mismos perseguíamos nuestra lengua por esa cultura adoptada en esos tiempos. Pero hubieron héroes como David y los que están acá atrás que reivindicaron ese tema. Por eso yo me siento consustanciado con esta lucha con el Ateneo y me siento orgulloso de ello. Muchas gracias. Nicolás Sosa, entonces mucha gratitud por acompañarle acá, querido doctor Carlos Sosa Corellano, en su momento vicepresidente de la Liga Paraguaya de Fútbol, la asociación, ¿verdad?, de fútbol de nuestro país, y para los que acá son cerristas, fanáticos cerristas. Pero acá tenemos Juanpa, adentro del Cerro Porteño. Bueno, perfecto. Bueno, y dentro de esa misma línea, otro gran amigo de muchos años, nos conocimos en el Colegio Nacional de la capital, tuvimos la oportunidad mucho tiempo de compartir, otra vez la vida nos cruzó el camino varias veces, y siempre se mostró tan interesado en esto, y siempre nos dio esa mano cuando necesitamos, y bueno, llegó el momento, por lo menos que acá, con un documento como este, decirle apenas muchas gracias. Me hubiera gustado llenarle de dólares, por ejemplo, pero obviamente más que eso, lo importante en este caso es el sentimiento que todos tenemos. Quiero contarle acá al doctor Carlos Sosa, a Nicolás Hijo, a Luis, acá a Humberto, y al doctor Giurano, a Pietro y a Estefano. Acá están personas que trabajan en el Ateneo. El pasado 23 de septiembre cumplimos 40 años. Y esta es una institución que se autogestiona. El Ateneo no tiene un solo guaraní, la moneda paraguaya, recibido del Estado por una organización internacional. Aprendimos a autogestionarnos, ¿verdad? Y este edificio, que es el único edificio en toda su historia del pueblo guaraní, por eso se llama Guaraní Loga, la casa del idioma guaraní. Esta es una propiedad de la lengua guaraní y es nuestro mayor orgullo. Entonces, de los que ya están acá que fueron presentados, quiero contarles allá, voy a parar con la profesora Ramona Ayala viaja cada semana 550 kilómetros de Asunción para ir a Edelida en ómnibus, y va a ir a la clase y termina y vuelve otra vez, y lo hace continuamente. Tiene casi 30 años haciendo eso. ¿Y qué le mueve? Le mueve guaraní como nos mueve a todos, ¿verdad? Tenemos de este lado a lo que son las cosas de la vida, su hermana de sangre, que es la doctora Juana Ramona Ayala. Ella está un poco más cerca. Ella estuvo en Edelina y ahora es nuestra directora en Ipacaraí. Ahí el doctor Giurano se va, o si no escuchó, le vamos a hacer escuchar Recuerdos de Ipacaraí. Es una canción muy famosa y ella es de la ciudad de Ipacaraí. Está allí con su profesora. De este lado está la profesora Mari Cristina Escobar de Ruiz, que está en una ciudad que está no muy lejos de acá, es Capiatá, la ciudad de Capiatá. Así que Mari, gracias por venir. Está la profesora Lorenza Morel de Mareco, que está allá atrás de Emboscada. Está más o menos a 60 kilómetros de acá, ¿sí? Dentro del departamento de Cordillera, con sus alumnas. Así que yo quiero, vamos a darle un aplauso porque vinieron todos de Emboscada. Vinieron desde Emboscada para compartir esta celebración con ustedes. Allá atrás está la profesora Pastora Ley Samón, de Guamina Pastora. Ella es nuestra directora de Carapeguá, en el departamento de Paraguaní. Y por esa cosa de la vida, en este momento nos acompaña hoy acá, siendo nuestra directora de la ciudad de Carapeguá. María Antonia Roca, que estaba dirigiendo la ceremonia, ella es la directora de la Ateneo en Cazapá, y sus viajes son continuos desde hace años a Cazapá. También están acá Jorge Galeano Hijo, que es uno de los directores en la parte acá administrativa del Ateneo.
Esquivel, otro compañero nuestro de acá, y nos acompaña también acá nuestro querido Hugo Fernández, que forma parte de la casa, está en la parte de contabilidad con nosotros. Bueno, un poco para que sepan, tratamos de hacer algo íntimo, por un poco la circunstancia de la actividad de ustedes, tratamos que sea también una cuestión rápida. Queremos este homenaje entonces entregarle a Luis Miguel Gamarro Campos, con el afecto más grande que en este caso tenemos. Ya ven que acá por fin que todavía no entregó, puedo entregarle, no me viene a ciudad porque sí, ahí al frente, y a Luis no hace falta que me diga que practica boxeo, ¿verdad? Basquetbolista. Vamos a pedirle que se pague. Que se pague. Bueno. Entiendo lo guaraní, me voy a poner acá, pero hablo poco, ¿verdad? Y lo que quiero decir, empezar realmente es lo que estuvimos haciendo acá hoy, cuando llegamos. Yo estuve hace muchos años en este mismo lugar, y lo único que puedo decir es que acá se percibe un trabajo. Y el trabajo desinteresado por reivindicar un aspecto muy importante de nuestra cultura, que es el idioma, la base fundamental prácticamente de nuestra cultura y para y realmente lo que acá están haciendo ustedes, todos los que forman parte del Ateneo, es un trabajo patriótico. Porque el guaraní hay incluso en Brasil, en Bolivia, cuando estuve en Santa Cruz, había lugares, no guaraní, todo el norte argentino, incluso Uruguay, o sea que es grande la expansión que tuvo y tiene el guaraní. Y creo que se está reivindicando eso gracias a la labor de todos ustedes, también la tuya, que siempre te veo en la tele, querida. Y la gente quiere saber más del guaraní, y eso es importante. Y cómo se palabras que son de uso español o incluso del guaraní, cómo se usan cotidianamente en el famoso preparado, como lo decir. Agradezco este diploma. Desde luego, para mí siempre fue algo, y es algo importante para mí. Voy a llevar más profundo de mi corazón y siempre estar dispuesto a colaborar con ustedes. Muchas gracias por todo. Bueno, y doctor Yurano, ahí al alcalde y acá a Estefano, hubo un coordinador de todo esto, ¿verdad? Hace más o menos 5 meses, ¿verdad? Él me dijo, va a venir una persona muy importante de Italia, un hombre que trabaja en la academia, que trabaja el tema de la cultura. Y bueno, este es el momento que nosotros le hagamos un homenaje, sobre todo por el gesto que tiene hacia Paraguay. Y de allí también, a través de él, tuvimos la posibilidad de acceder acá al doctor Carlos Sosa y a querido Luis Gamarra, que en su condición también de autoridades hicieron posible este encuentro. Y en realidad es un poco el esfuerzo de Humberto, junto con el doctor Sosa y de Luis, que hoy en día le homenajeamos a ustedes. Nosotros somos simplemente acá unos intermediarios, pero muy contentos, muy felices. Cada vez que ustedes lleguen a Paraguay, esta es la casa de ustedes. Y queremos rendir el más esperado homenaje por parte nuestra, porque con él hace rato
y decíamos, pero si él abrió la puerta y él hizo todo, ¿cómo no le vamos a tener un homenaje a él? Bueno, en ese sentido, una persona dinámica, trabaja con la cultura, fanático del guaraní también. Cada vez que hablamos, el primero más de cómo dejar, ahí se va a poder está embalado con el guaraní también. No importa que uno diga 1, 2, 10 palabras, la cuestión es el afecto, ¿verdad? Y en ese sentido, queremos rendir este homenaje, el último y primero, para Humberto Rossi, nuestro querido coordinador de este evento, que en este caso voy a pedirle acá a nuestro doctor Rafael Ruiz, invitado hoy también por el Ministerio de Educación. Él está trabajando en el Viceministerio de Educación Superior para que le haga entrega de esta distinción a nuestro querido Humberto Agustín de Rossi Núñez. Soy historia nacional, así que David también fue profesor de historia nacional con nosotros, que ha hecho su especialización en historia paraguaya. Humberto, entonces te entregamos en nombre de la todas las autoridades que hoy están presentes y los docentes, alumnos, directivos de esta casa de estudio presentes, aunque leí que hay facto presencia aquí, pero no hay nada. Muchas gracias. Los líderes siempre organizan siempre nosotros en mucho trabajo. No solo de historia, de cultura y todo el arte que siempre recibimos. Así que felicidades. Ovejaras y ovejaras, también a todas las que están ahí colaborando con un trabajo realmente que es alguna vez hasta solitario, ¿no? Que es reivindicar nuestra lengua materna, como dijo ya acá nuestro querido Carlos Sosa Jovellanos, la lengua que quisieron eliminar de nuestro país. Primero los colonos, después las guerras que tuvimos, igual así no se eliminó. ¿Y por qué no se eliminó? Aprendí de Mbuejara. No se eliminó porque la madre, aunque tenía otro padre de otro país, el hijo al mamar escuchaba que la madre le hablaba en guaraní, y de ahí empezaba ya esa criatura a hablar en guaraní. Entonces nunca se perdió eso, aunque quisieron eliminar de nuestro país. Yo le agradezco profundamente a todos y a todas las que trabajan por reivindicar nuestro idioma, también a Mbuejara, que es el que está llevando ese bastión mediáticamente también, y creo que es un camino para poder difundir nuestra lengua, ¿verdad? No hay hoy en día la tecnología, tenemos que usarla, y los medios son un facilitador para poder difundir todo eso, ¿verdad? Mbuejara no creo que sea merecedor de tener esta distinción, pero a Ullé y también a todos los presentes. Gracias. Bueno, ya casi terminando, quiero contarle a nuestros invitados de Italia y conmigo acá, a nuestros distinguidos compatriotas, que nosotros, el Paraguay tiene 267 municipios, nosotros estamos en 100, y en todo Paraguay, en la frontera, aquí en la zona urbana, en el Chaco, trabajando, y hemos formado a muchísimos profesores de guaraní, muchos docentes que hoy están enseñando guaraní en la zona de frontera, difundiendo la música, las costumbres, las tradiciones. Y una cuestión importante, solamente para el conocimiento de ellos, el Paraguay tiene prácticamente
109.000 habitantes y casi un poco más del 80% habla y entiende guaraní. Hablar o entender, pero un 40% sigue siendo monolingüe guaraní, usa exclusivamente el guaraní. Nosotros encaramos nuestra actividad promoviendo los derechos humanos de los guaraní hablantes, que tienen derecho a recibir información en guaraní, no solo en castellano, y en esa tarea estamos desde hace 40 años. Estoy llorando al alcalde, a Estefano, al doctor César Boveriano, a Luis, a Humberto, Agustín. Muchas gracias por venir hoy acá. María Antonia va a cerrar y al cerrar vamos a hacer una foto grupal para el recuerdo con todos ustedes, ¿sí? Vamos a pedir a María Antonia entonces que pueda terminar esa parte y ya estábamos cumpliendo con nuestro programa por el tiempo que estoy ayudando. Nei, ya babahawa na dati ko rapengwa. Te contemea de ñame oye hacer llegar muchas gracias por las gestiones realizadas y por el apoyo también para que nuestros amigos italianos, replicando las palabras del señor director, puedan estar hoy con nosotros. Estoy refiriéndome al señor Sergio Bianciotto, representante de la Embajada de Italia. Un caluroso aplauso para él, por favor. Muchísimas gracias por acompañarnos a Uri Pagarí. Bueno, y así estamos llegando al final de nuestro encuentro. Sabemos que todos tienen sus actividades, que todos tienen que continuar con sus labores. Los que vinieron de lejos tienen que ir retornando otra vez a sus hogares. Vamos a dar punto final a nuestra actividad. Vamos a hacer un fuerte aplauso. Vamos a agradecer también a la señora esposa de nuestro homenajeado, igual que a la señora esposa del señor alcalde que nos acompaña el día de hoy. Y dice que siempre le ha dado un gran hombre, una gran mujer. Muchísimas gracias. Vamos a pasar, por favor, mi ape, o sea, mi aguanta,